Test de Yokun. Su objetivo de este test es valorar la inflamación a nivel de la región anterior del hombro. Se le pide al paciente que coloque su brazo, que esté sano, de forma contralateral, de esta manera. Luego se le pide al paciente que eleve el codo acraneal, de esta manera. Otra forma de hacer esta evaluación es hacer fuerza en contra, mientras el paciente mantiene la postura. Luego de hacer esta prueba, si el paciente presenta dolor, quiere decir que este test es positivo. A continuación voy a realizar la maniobra de Mir, ya que viene a ser la valoración del espacio de supracomial. Bien. Su objetivo es valorizar el pinzamiento de la bursa supracomial. Cuando se ejecuta el ejercicio, voy a coger la escápula para que no se haga una flexión. Luego voy a hacer una rotación interna del hombro y realizando la rotación voy a elevar el brazo hacia arriba a un 180 grados. Si hay pinzamiento de la bursa supracomial, sentirá dolor en la región anterior del hombro, especialmente en el supraespinoso. Si hubiese dolor en la parte posterior del hombro, habrá un pinzamiento interno de los tendones del infraespinoso y redondo. Prueba de fall-up test. En esta prueba se realizará principalmente la prueba sobre la cabeza, ubicamos al paciente en posición de visualización con un brazo extendido con la mano izquierda. El paciente va a tener que realizar fuerza sobre su hombro. Ahora realizaremos otra prueba de tensión. El paciente va a realizar fuerza hacia arriba, pero esta vez ya no habrá movilización. Verificando que no hay dolor, realizamos esta prueba ha sido exitosa. Prueba de la caída del brazo, valoración del tendón infraespinoso. Determina la ubicación de algún desgarro en el manguito rotador. El hombro se le coloca en abducción de brazo en 90 grados. Se le pide que lo baje lentamente de lado al cuerpo. Si lo baja de manera rápida, el hombro presenta un grado de desgarro, especialmente el supraespinoso, siendo incapaz de lograr movimientos lentos del brazo. Además, se le puede usar una prueba del evaluador. Solo es necesario un toque suave en el antebrazo y podrá bajarlo de manera sostenible. Vamos a pedirle a nuestro acompañante a poner el brazo a 90 grados. La primera vamos a hacer una tensión a la rotación interna, una resistencia para que el paciente a ver si resiste. La segunda parte en donde la persona va a hacer la presión y nosotros vamos a hacer la fuerza hacia abajo. Si el test sale positivo, debe sentir dolor en el trapecio, dolor en toda la parte posterior del deltoides y en la escápula. Valoración del tendón del infraespinoso. Esto permite la valoración de inflamaciones, roturas parciales o completas del infraespinoso. El paciente en sedente o bipedestación, con el brazo pegado, hace una posición de codo en 90 y el antebrazo en posición neutra, realizando una rotación externa contra resistencia. Ahora
Vamos a hablar sobre la maniobra de papel, es que permite la valoración de la fuerza de la rotación externa, del infraespinoso, del redondo menor y del subespinoso. Para este procedimiento se requiere que el paciente tiene que estar en la abducción de 90 grados con el codo de flexión de 90. A continuación lo vamos a realizar. Levanta el tronco. Sigue. Vamos a pedirle a nuestro acompañante a poner el brazo a 90 grados. La primera vamos a hacer una atención a la rotación interna, una resistencia para que el paciente a ver si resiste. La segunda parte en donde la persona va a hacer la presión y nosotros vamos a hacer la fuerza hacia abajo. Si el test sale positivo, debes sentir dolor en el trapecio, dolor en toda la parte posterior del deltoides y en la escápula. Signo del Popeye: valoración del tendón, porción larga del bíceps. Le pedimos al paciente que flexione el codo a 90 grados y coloque el antebrazo en supinación y la palma hacia arriba. El examinador coloca su mano sobre el antebrazo y el paciente le pedimos que flexione el codo contra resistencia. Acá vemos que el tendón no está roto. Si lo estuviera, el músculo se contrae hacia abajo del codo. La prueba del bostezo articular. Esta nos permite valorar los ligamentos colaterales. El paciente está en una postura supina y se sostiene de manera pasiva su pierna, apoyándonos con una mano sobre la rodilla y la otra sobre su tobillo. El objetivo es lograr una apertura de la articulación femorotibial. Nos daremos cuenta que la prueba es positiva siempre y cuando haya un bostezo. Se repite la maniobra con una flexión de 30 grados para relajar los ligamentos cruzados. Prueba de McMurray. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la prueba de cajón anterior, que viene a ser el ligamento cruzado anterior. La paciente va a estar de cúbito supino. Va a hacer una flexión en su cadera de 45 grados y la rodilla en un ángulo de 90 grados. Vamos a apoyarnos encima de sus pies. Luego vamos a colocar los pulgares en la tuberosidad tibial anterior. Y vamos a percatarnos que los músculos isquiotibiales estén relajados. Luego de ello, vamos a tirar hacia adelante. Vamos a repetir como 3 veces. Observamos que está bien sus ligamentos. Correcto, y este ejercicio se va a repetir con la rodilla en el ángulo de 70 grados, de 15 grados de rotación externa y de 30 grados en rotación interna. Vamos a hablar sobre la prueba de cajón posterior. El ligamento cruzado posterior. Con la rodilla a 20 grados de flexión, colocamos los 2 dedos pulgares en ambos lados de la línea articular. Intentamos llevar hacia atrás la tibia. Si la maniobra es positiva, su tibia es saludable y al retirar de la mano, la tibia se vuelve otra vez a su posición inicial. Pero si no, es porque tiene una complicación. Prueba de McMurray, desarrollado para lograr identificar desgarros en la zona meniscal posterior. Se realiza una rotación interna y externa para liberar las tensiones articulares. Se realiza presión sobre el lado lateral para lograr una tensión valga en el lado medial mientras esté en rotación. Bueno, ahora realizaremos lo que es la prueba de compresión de Appel, en el cual tenemos que ubicar al paciente de manera supina y realizaremos una flexión de rodilla a 90 grados. En esta realizaremos una leve compresión y realizaremos lo que es una rotación interna, tanto externa, realizando una leve compresión. Si el paciente nos indica que siente dolor, nos tiene que indicar exactamente en qué parte, y si no es así, hemos realizado la prueba de Appel y corroboramos que los meniscos se encuentran de manera sana. Signo de Tinel. Se le conoce el procedimiento que tiene por objetivo despertar dolor al golpear las neuronas de los extremos en los nervios
se realiza un ligero golpe en el lado medial del tubérculo tibial en la rama infrarrotuliana del nervio safeno interno. Hacemos la prueba de derrame mayor, por la cual vamos a extender cuidadosamente la rodilla con los músculos cuádriceps relajados. Luego vamos a empujar la rótula contra el surco troclear y liberarla con rapidez. Esto creará un efecto rebote y el líquido se esparcerá por los laterales de la articulación, para después regresar a su ubicación anterior, empujando a la rótula, la cual se le conoce como chapoteo rotuliano. Prueba de derrame menor. Se utiliza para detectar pequeños derrames en la articulación de la rodilla. El paciente debe estar con la pierna extendida en supinación. Ubicamos la cara medial y lateral de la rodilla y colocamos las manos sobre las bursas. Y luego hacemos una presión hacia abajo y hacia adentro, lateralmente, y se aprieta con las manos. Si no hay líquido, no se notará ningún desplazamiento, pero si hay una ondulación visible, se mueve hacia el lado opuesto, sugiere una percepción de una pequeña derrame articular. Parálisis facial. Acá tenemos una paciente de 66 años, de sexo femenino. La paciente se realizó un diagnóstico de parálisis facial derecha de Bell, donde encontramos una lesión de tipo ulcerativa, redondeada de más o menos 5 milímetros en el lado izquierdo de la lengua del borde lateral, la cual apareció 2 días antes de manifestarse su parálisis facial. Ella indica que tiene dolor leve en la lengua. Inmediatamente se le formuló prednisolona, aciclovir y gotas oculares de lágrima artificial. Y se le indicó iniciar terapia miofuncional de los músculos de la expresión facial. ¿Qué pares craneales se encuentran afectados y por qué? El par craneal afectado es el séptimo par craneal, la cual es responsable de la movilidad de los músculos de la expresión facial. Bueno, continuando con los casos clínicos, vamos a hablar sobre el caso de la ceguera. Los datos claves en este caso, vamos a decir que es una mujer de 23 años que, aparte, atraída por su madre en urgencias, también una desorientación post-caída, un déficit visual en el lado izquierdo, también debilidad en las extremidades del miembro inferior izquierdo, aparte presente indiferencia emocional y antecedentes de estrés importante. El par que suele ser afectado, según el caso clínico, es el tercer par de nervio óptico principalmente, ya lo que ella presenta una ceguera en el lado izquierdo. También el diagnóstico sugerido a esto puede ser un síndrome de conversión. El síndrome de conversión mayormente consiste que son síntomas o déficits neurológicos que se desarrollan en forma de inconsciente involuntaria. Para ello, el neurólogo le tiene que mandar a hacer una neuroimagen para descartar cualquier daño neurológico, también la evaluación neurológica importante y la derivación al psiquiatra, ya lo que ella mostrará que tiene un cuadro de estrés fuerte. La oftalmoplegia se refiere a la parálisis o debilidad de los músculos oculares, lo que resulta en una dificultad para mover los ojos. Ahora, ¿cómo se evalúa la capacidad de mover los ojos en todas las direcciones del espacio? Pues se observa de arriba hacia abajo, izquierda, derecha y diagonales. Ahora, ¿cómo podemos, o la pregunta sería, pues, ¿cuáles son los pares craneales afectados en la oftalmoplegia? Pues tenemos a 3 pares. Viene a ser el tercer par craneal oculomotor, ya este nervio. Aquí, como podemos ver, el nervio oculomotor, ya este nervio controla la mayoría de los músculos extraoculares, responsables de los movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo y adentro, así como el levantamiento del párpado superior. Bueno, eso es una lesión del tercer par craneal, puede causar ptosis, caída del párpado, diplopia, visión doble y desviación del ojo hacia afuera y abajo. A continuación tenemos el par craneal troclear, como podemos ver aquí. Ya, el par craneal, este nervio inerva el músculo oblicuo superior, responsable del movimiento del ojo hacia abajo y adentro. Su afectación provoca diplopia, principalmente cuando se mira hacia abajo y adentro. Y último tenemos al par craneal abducen.
aquí como lo pueden ver, abducen, este nervio inerva el músculo recto lateral responsable del movimiento del ojo hacia afuera. Su lesión causa diplopia y dificultad para mirar hacia el lado afectado. El ojo afectado se desvía hacia adentro. Buenas, hablaremos del caso clínico de parálisis del nervio mediano. Principalmente la anamnesis es un paciente de 18 años sin antecedentes relacionados previos. Se hace una herida de punzocortante con un cristal de una ventana en la cara palmar de la muñeca derecha, en el cual al pasar 1 hora y media aproximadamente de haberse realizado la cirugía, el diagnóstico, es una lesión de arteria y exactamente en el nervio radial de la muñeca derecha, en la sección múltiple de los tendones flexores. En un aproximado de 6 meses después se refiere una ausencia total de la sensibilidad de la mano derecha en los 4 dedos radiales y en los 5 dedos, que incapacita la movilización y causa rigidez, tanto debilidad y una falta de coordinación. Al momento de la exploración física se ve una cicatriz en forma de U y también se observa cambios en la piel por el territorio del nervio mediano y se evidencia también una contractura en la flexión de los dedos, especialmente el dedo índice y pulgar, que es resistente a una extensión pasiva gentil, y sobre los movimientos activos hay una severa falta de flexión mínima, exactamente en el metacarpo falángica del pulgar y en los interfalángicos proximales de los 4 dedos medianos. La pregunta: ¿qué dermatomas se encuentran afectados? Exactamente se habla sobre el nervio mediano, que recibe muchas fibras del plexo braquial, pero al referir al paciente tiene una pérdida de sensibilidad y nosotros podemos correlacionarlo más con el nervio del músculo cutáneo, exactamente en la 6.6 y la 6.7, ya que brinda una sensibilidad principalmente. Sobre 2 músculos principales que han sido afectados tenemos lo que es el braquial y lo que es los flexores de los dedos. El braquial principalmente porque está inervado en el nervio mediano y afectado porque participa en la flexión del codo y su porción medial depende del mediano. Por parte de los flexores de los dedos, el flexor superficial de los dedos, que principalmente se encarga de la flexión interfalángica proximal de los 4 dedos mediales y está inervado también en lo que es el nervio mediano. Luego tenemos lo que es el flexor profundo de los dedos, en el lado de índice y medio. Esta se encarga de la flexión interfalángica distales de esos dedos y también está inervado en lo que es el mediano. ¿Por qué? La lesión del nervio mediano en la muñeca se encarga principalmente de la función motora, tanto la sensibilidad. Y también el daño a esta ocasiona lo que es la rigidez y una contractura, tanto la pérdida de la flexión de los dedos. Síndrome del túnel carpiano ocurre cuando el nervio mediano se comprime en el túnel carpiano, causando inflamación y estrechamiento del túnel. Los síntomas incluyen dolor, entumecimiento, hormigueo, debilidad en las manos y los dedos. Los dermatomas que estarían afectados serían la cervical 6, cervical 7 y cervical 8, ya que estos inervan el miembro superior, la mano y los dedos. Los músculos que estarían afectados serían el aductor largo, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y flexor superficial y profundo de los dedos. Estos serían los principales músculos. Parálisis del nervio radial. ¿Qué es? La parálisis del nervio radial, también conocida como la mano caída, es una condición en la que la persona no puede extender la muñeca, lo que provoca que ésta cuelgue flácidamente. Esta parálisis puede ser causada por traumatismo, compresión del nervio o fracturas del húmero.
Los síntomas es la incapacidad para extender la muñeca y los dedos. También está la debilidad en el brazo y en la mano, el entumecimiento o sensación de hormigueos en la parte posterior del brazo y la mano. Las causas comunes están las fracturas del húmero, la compresión del nervio debido al uso prolongado de muletas o al dormir con el brazo en una posición incómoda. También están las lesiones por presión externa o movimiento repetitivo. Y el tratamiento también depende de la gravedad de la lesión. Está como el conservador, que incluye fisioterapia, uso de férulas para mantener la extensión de la muñeca o medicamentos para el dolor. También está el quirúrgico en casos graves. Puede ser necesario para la cirugía para reparar el nervio o realizar transferencias tendinosas. Gracias. Análisis braquial obstétrico. Se trata de un paciente de 2 meses de vida, masculino, que pesa 4,8 kilos. Esto hace un embarazo riesgoso para la madre y para el bebé. Esto le ocasiona una fractura en la clavícula del lado izquierdo y esto hace que sea llevado a cuidados neonatales. Luego de una semana se diagnosticó por una evaluación física que no tiene flexión en los dedos y en la muñeca, pero tiene limitación para la extensión de la muñeca y codo, sin flexión del codo. Tiene ausencia de rotación externa del hombro y debilidad en el deltoides, lo que no puede abducir el hombro. Los dermatomas afectados son de la C5 a la T1. La C5, la cara medial del brazo. La C6, la cara lateral del antebrazo y pulgar. La C7, la cara posterior del brazo, antebrazo y dedo medio. La C8 es la cara medial del antebrazo y dedo meñique. Y la T1 es la cara medial del brazo. Los músculos afectados son el deltoides, el infraespinoso, redondo menor, supraespinoso, bíceps braquial, braquial anterior, tríceps braquial, extensores de la muñeca, flexores de la muñeca y dedo. Se evalúa observando la movilidad, la fuerza y simetría de la lengua. Se le pide al paciente que saque la lengua, lo mueva de lado a lado y le empuje contra la mejilla. Le voy a dar a continuación un ejemplo. Le pide al paciente que saque la lengua, luego que la mueva de lado a lado y también empujando contra la mejilla. Ahora, ¿cuáles son las lesiones? Las lesiones pueden causar debilidad, atrofia o parálisis, dificultando el habla, también la deglutación y la masticación. La lengua puede desviarse del lado afectado. Bueno, muchas gracias.